Radioteca, la revista semanal del barrio. Carlos Solero presenta Letras en la tormenta. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre había... Ahí estábamos con Daniela Horowitz, un regalito para vos. Sí, realmente agradecido, porque recuerdo cuando inicié a perpetrar las primeras notas allá por la década del fin de los años 80, mediados de los años 80, en un periódico ignoto, ¿no? Desarrollo Zonal. Era un periódico que se hacía en Villa Gobernador Galvez, que hacía un señor Juan Julio Graz con Sergio Ribeco, en ese momento periodista que ejercía en la ciudad de Rosario y alrededores, ¿no? En Radio Nacional, concretamente, domingos a la tarde. Entonces haría un boletín de una vecinal del barrio Parque Alegre, Villa Gobernador Galvez, digo aquí, ciudad aledaña, que se llamaba Desarrollo Zonal. Y bueno, entonces, en algún momento Ribeco tuvo la audacia de invitarme a que escribiera. Yo escribía sobre los temas que me interesaban, y para un 8 de marzo justamente elegí este poema de Alfonsín Storni, que me parece extraordinario y que muestra también toda su línea de pensamiento. Nosotros, para seguir el ritual que tenemos todos los lunes, y aviso que el lunes próximo no voy a poder estar aquí en el éter con ustedes. Es feriado, aparte, Carlos. Es feriado por Martín Miguel de Güemes. Quisiera saber qué haría Güemes con el presidente actual, que declaró el feriado nacional. Y le sacaría las coronillas como le hicieron a él. Me parece que algo de eso pasaría, ¿no? Esto es más que interesante. 10 de junio, un siglo después. En estos días del año 2010, se abrió en Buenos Aires el debate sobre el proyecto de legalización del matrimonio homosexual. Sus enemigos lanzaron la guerra de Dios contra las bodas del infierno, pero el proyecto fue venciendo obstáculos a lo largo de un camino espinoso hasta que el 15 de julio Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que reconoció en plena igualdad de todas y todos en el arcoíris de la diversidad sexual. Fue una derrota de la hipocresía dominante que invita a vivir obedeciendo y a morir mintiendo. Y fue una derrota de la Santa Inquisición que cambia de nombre, pero siempre tiene leña para la hoguera. Como siempre, Galeano brillante. Además, evocando un momento histórico por muchas razones, ¿no? Más allá de que uno se oponga al matrimonio en sí como institución, ¿no? Pero no deja de haber sido una conquista para muchas personas y una resolución también, creo, de algunos problemas para muchas personas. Sí, sin duda. Y nosotros vamos a hablar, como dijimos, de una mujer muy singular, de Alfonsín Storni. Y vamos a hablar colateralmente de la poesía de Alfonsín Storni. Vinimos a hablar más que nada de Alfonsín Storni como mujer libertaria, que creo que es lo que era esencialmente. Alfonsín Storni nace, hay distintas versiones acerca de su lugar de nacimiento. Algunos dicen que nació en un barco en alta mar, pero que como sus padres eran suizos, de la zona cercana a Lugano, se la considera ciudadana suiza. En realidad vivió mucho más tiempo fuera de Suiza que en Suiza, ¿no? Casi como Julio Cortázar respecto de Bélgica. De todas maneras sabemos que se supone que nació entre el 20 y el 29 de mayo en Capriasca, en 1892, y que se suicidó en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Ella ejerció como maestra, que se recibió en la escuela de Coronda, donde también ejerció, pero la familia, que va a vivir un tiempo en esa ciudad y en Santa Fe capital, luego decide volver a Suiza. Su padre tenía, por un lado, su papá tenía un comercio que era un bar que expendía cerveza, sobre todo que él mismo elaboraba, y por otro lado su madre va a llevar adelante en Rosario un emprendimiento que es una escuela libertaria. Habríamos que decir que Alfonsina ejerció en esa escuela libertaria, pero los avatares de su vida, ya desde su rebeldía juvenil, podríamos decir, más que justificada, porque tenía una relación un tanto complicada con sus padres, ¿no? Y la llevaron a que ella ejerciera distintos oficios. Por ejemplo, trabajó en una fábrica de gorras aquí en Rosario, y también fue actriz teatral, haciendo giras por distintas provincias de la Argentina, entre otras la provincia de San Juan. Esto siendo muy precoz, ¿no? Entre 14 y 15 años, porque la habían escuchado declamar justamente en un acto de los anarquistas. O sea, ella, cuando nosotros decimos... ¿Los padres eran anarquistas? No, pero ella, en el tema del mundo del trabajo,
va a tomar conocimiento de otras mujeres y de otros varones también, de varones, que la van a acercar a la ideología anarquista, y ella va a ser una activa militante, si bien no es orgánica, pertenece a una sociedad de oficios varios, digamos, de sombrereros, que era el gremio que agrupaba a la gente que fabricaba gorras, y ella va a ser partícipe activa y va a volantear por las calles de Rosario cuando haya huelgas, y se va a plegar a estos movimientos huelguísticos. Esta es una Alfonsina Storni de 14 o 15 años que todavía no es conocida, digamos, en cuanto a lo literario. Van a pasar algunos años hasta que esta Alfonsina Storni sea conocida en el mundo literario. Como decimos, esto transcurre más o menos cerca de la huelga de la refinería de azúcar, de la cual ella de alguna manera también es partícipe con Virginia Volten, con Rómulo Vidi. Esto es muy interesante. A los 12 años escribió, según dice ella, su primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes, hablo en él de cementerios, de mi muerte, lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador, para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. La mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretendían enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Esto dice Alfonsina Storni, que tiene una vida atormentada porque la salud ya no la acompañaba desde que era pequeña. Va a hacer tenía distintos problemas de salud. Diversos problemas de salud, y bueno, lo que la va a llevar a tomar la decisión de suicidarse es lo que ella entiende que es un acto de libertad, ¿no? Realmente yo creo que hay que tomarla en el sentido de que es alguien contemporáneo, otra mujer muy importante de la literatura argentina y de la historia social argentina, que es Victoria Ocampo. Pero que la diferencia que hay, sobre todo, entre la forma de expresarse de Alfonsina Storni, tanto en términos de la poesía, del teatro, como de sus artículos periodísticos, que vamos a ver algunos y los vamos a pasar acá al amigo Ernesto para que los lea, porque son breves notas publicadas en la revista El Hogar, que es una revista dirigida a las clases altas, podríamos decir, no había clases medias entonces, y va a colaborar también en el diario La Nación. Y va a interactuar con figuras de la literatura tan importantes como Manuel Gálvez, como Manuel Ugarte, ensayista y militante político, como Alicia Moró, que es una militante socialista, y en realidad esta Alfonsina Storni en todo es de vanguardia, si bien influida como toda su generación por el modernismo de Rubén Darío, que vivía en París y editaba la revista Mundial, ella después va a tomar su propio camino de vanguardia y va a ser, creo que, inclasificable dentro del canon literario argentino. Si bien formó parte de la Sociedad Argentina de Escritores, por ejemplo, es decir, tuvo cierto reconocimiento, pero en términos generales era más bien vapuleada y maltratada, entre otras cosas, por su condición de madre soltera. Claro. Ahora, a mí siempre me asombra cómo en aquellos momentos también escritores, escritoras se hacían conocer y llegaban a los medios y todo. A veces tengo la sensación que con más facilidad que ahora, no sé si esto habrá sido así o no, pero viendo el recorrido mismo de la historia de Alfonsina, ella es como que va llegando a ser reconocida a través de un periodo no muy... porque ella muere... 1938. Joven, digo. En 1938 precisamente. Pero va a tener una febril actividad periodística en distintos medios, entre otros, aunque sea sorprendente, en el diario La Nación. Y esto tenía que ver con la necesidad de supervivencia. Igual ¿no? hay que recordar que La Nación, que si bien siempre fue el diario de la clase social más pudiente y poderosa, supo tener un suplemento literario. Se escribía Roberto J. Pairó, por ejemplo, ¿no? Claro. José Martí. Donde estuvieron personas, y que además me parece que en aquel momento era un suplemento literario con más amplitud, que no tenía tanta cerrazón ideológica. Sí, no, yo comparto eso y por eso te digo, Roberto J. Pairó, que era socialista, y en este caso Alfonsina Storni, que era anarquista.
Una de las cosas también notorias son sus vínculos, ¿no? Hay una relación que tiene con Horacio Quiroga, que le va a recomendar en una carta a José María Delgado viajar a Buenos Aires para conocer a Alfonsina. Esto dice uno de sus biografistas. Y conversar sobre su poesía. Además comienza a concurrir al cine con Alfonsina Storni y los hijos de ambos. Y en una oportunidad, en una reunión en una casa de la calle Tronador, donde se reunían los escritores de la época, jugaron a las prendas, consistiendo en que Alfonsina y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que sostenía Horacio, pícaro Horacio Quiroga. Este rápidamente retiró el reloj en el momento en que Alfonsina se aproximaba a sus labios y terminaron en un beso, episodio que no le causó mucha gracia a la madre de Alfonsina Storni, quien se encontraba presente. Quiroga la menciona frecuentemente en sus cartas entre los años 1919 y 1922. Fueron muy amigos, fueron amantes, no es lo relevante, pero sí digamos que tienen muchas cosas en común. Ambos comparten su ideología libertaria, ambos son seres muy libres, y él, por supuesto, como en casi todos sus romances, la invita a que vaya a la selva misionera a vivir con él, a lo cual Benito Quinquela Martín, que era muy amigo de los dos, le dice, bueno, lo amarás mucho, pero no te vayas a vivir con ese loco, vas a tener un final trágico. Este Benito Quinquela Martín es quien la acompaña también cuando ella le detectan el cáncer en uno de sus pechos. Como decimos, Alfonsina Storni es más que interesante por muchísimas razones. Hace poesía en prosa. En ese sentido es, como decimos, sumamente de vanguardia, ¿no? Y algo que me parece curioso también. También en esa época, estamos hablando de 1931, inicia amistad con Aide Guío, con quien concurre a la peña del Hotel Castelar, en la ciudad de Buenos Aires. Allí ella cantaba de mesa en mesa algunos tangos acompañada por el piano, con Ronald El Roclo, gran escritor argentino, amigo de Roberto Ali y de Pichón Rivière. La recuerdo interpretando el tango Mano a Mano o Gira Gira de Enrique Santos Discépolo, que se estaban estrenando en esa época. También en ese lugar conoce a Federico García Lorca durante la permanencia de en Buenos Aires entre octubre de 1933 y febrero de 1934. Y le va a dedicar un poema a Alfonsina Storni, que lo voy a leer porque es breve, Retrato de García Lorca, que va a ser publicado en Mundo de los Siete Pozos, que es un libro de Alfonsina Storni, y le dedica a él frases que son casi premonitorias del final que va a tener Federico García Lorca, que fue fusilado en agosto de 1936, el 19 de agosto. Y de quien vamos a hablar en el mes de agosto, por supuesto, seguro, porque merece un recordatorio. A mí no me gusta hablar de homenajes, pero creo que es un artista tan gigantesco, García Lorca, y tan vigente, sobre todo por denunciar el autoritarismo, la hipocresía, la discriminación a las mujeres. Te hago un paréntesis. Sí, Yerma, los domingos de julio en el bien. Cultural de Abajo, así que Ahí estaremos, ahí entonces. Es una obra realmente transgresora, Yerma, ¿no? Bueno, yo también, ya que vos metiste un bocadillo, voy a meter otro, porque estamos hablando de Lorca, que siempre voy a recomendar un texto de él que tiene que ver con las bibliotecas. A él lo inauguran, lo invitan a presentar lo que era la presentación de una biblioteca, y él escribe un texto maravilloso que se llama Medio libro y un pan. O medio pan y un libro. Sí. Medio pan y un libro. Que ya lo vamos a leer, donde él hace un hermoso parangón en esto de que no necesitamos solo comida en la vida, sin dejarla de tener en cuenta, sino que también tenemos hambre de cultura, hambre de literatura. Hermosísimo texto que vamos a traer. Creo que bueno sería hacer un intermedio con algo que mandé de Mariquena Monti, que también musicaliza e interpreta un tema que se llama Yo soy la loba, Sí. y que es una maravilla. Si quieren lo escuchamos el tema y después seguimos con el poema de García Lorca. Vamos. Y seguimos hablando de Alfonsina Storni, por supuesto. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño.
y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo, fruto del amor, de amor sin ley. No pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, que ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella nos hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Nos robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, que no sabe robar esa loba. Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis frente a la loba y robadle el cachorro, no vayáis en la boba confusión de un rebaño, y llevéis un pastor y solas, fuerza a fuerza, por en el valor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión, un capullo de amor, que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada. Radioteca, comunicación comunitaria, de lunes a viernes de 10 a 12 por 104.3 FM La Hormiga. Sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y feo. Seguimos con Carlos Solero acá. Si querés, Carlos, por supuesto. Vamos a leer algo de Alfonsina Storni, un libro quemado, Los defectos masculinos. No os asustéis, mujeres, no son muchos ni muy feos. Pequeñas tonterías, así como las vuestras, cosas que salen al ir viviendo, se encadenan. Una encuesta realizada en Francia, vosotras sabéis cuán sagaz es la mujer francesa, os dará un cuadro curioso, el orden en que aquellas han clasificado defectos del sexo rey. Aquí
los tenéis. En primer lugar, el egoísmo. En segundo, los celos. En tercero, la infidelidad. En cuarto, la intemperancia. En quinto, la cobardía. En sexto, la inmoralidad. En séptimo, el despotismo. En octavo, la cólera. En noveno, fatuidad. En décimo, la pereza. Si creyéramos aquello de que Vox Populi, Vox Dei, tendríamos simpáticas mujeres, que el más terrible defecto de los hombres es el egoísmo. Claro está que este egoísmo no se refiere a cosas materiales como el dinero, por ejemplo. Indudablemente las mujeres que contestaron a la encuesta se han referido al egoísmo específico del género hombre. Así entendido, era indudable que al defecto clasificado como el más importante en el hombre siguiera el de los celos, que será un derivado directo de aquel, una de sus formas más visibles. Recuerdo haber oído decir a un hombre de altos sentimientos que lo más bello que el hombre tenía era su feroz egoísmo para con la mujer. Pretendía que todo profundo amor a la mujer suponía ese egoísmo. ¿No es así? En cuanto al tercer defecto, la infidelidad es también otra rama del primero. ¿Por qué es infiel el hombre? Sin entrar a analizar la naturaleza verdadera del ser humano, lo que nos haría cambiar el valor de los términos, tomemos las cosas tal como las circunstancias quieren que sean. Cuando dos seres se prometen amor, va sobreentendido que se prometen fidelidad. Dentro de las alternativas que puede sufrir un sentimiento de esta naturaleza, es frecuente que el mayor número de las mujeres sean fieles a su juramento y el mayor número de los hombres no lo sean. Es lo primero en la mujer, un aspecto de su naturaleza que la hace sacrificar una crisis del instinto a un juramento sentimental. En el hombre triunfa generalmente el egoísmo de la especie. Este egoísmo, que acaso dentro de la naturaleza sea una alta virtud creadora, es ante todo el mundo espiritual femenino un gran defecto. Ya lo veía el tercero en la lista. Sobre la intemperancia masculina, cuarto defecto según la encuesta, se ha escrito mucho. Conocida es aquella teoría de que el hombre es más intemperante que la mujer, porque sus pasiones son mucho más violentas. Sin embargo, ocurren cosas curiosas. Médicos amigos me informan que las mujeres resisten el dolor físico mucho más que los hombres. Pareciéramos observar cómo esto, que hay cierta fortaleza femenina cuyo grado de voluntad resistente tendría un punto invariable de comparación: el dolor, igual en hombres que en mujeres. Sin embargo, oh bellas mujeres, debo daros un disgusto. Hay también para esto otra teoría, que el sistema nervioso femenino percibe menos dolor en iguales condiciones y circunstancias que el sistema nervioso masculino. Ya veis, dulces mujeres, como hasta en la ciencia hay política. En cuanto a los demás defectos apuntados, con excepción de la fatuidad, carecen de línea propiamente masculina. A propósito, la fatuidad ocupa en la encuesta el 9º lugar. Me parece que está un poco atrás mano. Hay más hombres fatuos que hombres despóticos o coléricos. La fatuidad es en el hombre una especie de instinto de la ridiculez muy característico. El hombre suele nacer ridículo como la mujer suele nacer coqueta. ¿Cómo han olvidado en la encuesta este defecto? En fin, exacto o no, queda como curiosidad de lo que piensan las mujeres francesas sobre los defectos masculinos. Esto lo escribió Alfonsina Storni en la nota 24 de octubre de 1919. Muy bien. Notable, ¿no? Notable. Bastante vigente. Es casi un ensayo sociológico, creo, ¿no? Bueno, el retrato de García Lorca, que ella escribe, dice lo siguiente: apagarle la voz de madera, cavernosa, arrebujada en las catacumbas nasales, librándolo de ella y de sus brazos dulces y de su cuerpo terroso, forzadle solo, antes de lanzarlo al espacio, el arco de las cejas hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos navíos extraviados circulen sin puertos ni orillas. Yo aquí veo casi una Alfonsina Storni surrealista, ¿no? Bastante emparentada con García Lorca, a quien conoció justamente en la peña del bar Tortoni, del Café Tortoni, allí en la Avenida de Mayo. Muy bien. Bueno, Carlos, vos tenías un tema musical. Sí, yo antes del cierre, vamos a escuchar dos cosas. Un poema
que es el último poema de Alfonsina Storni, y luego ese último poema, por supuesto, tiene mención a lo que permitió después hacer la canción que inmortalizara nuestra querida Negra Sosa. Así es. Y después de eso ya no nos vamos a ver, entonces los voy a invitar porque hoy vamos a empezar con una transmisión del Mundial Femenino que la gente de Farco va a estar haciendo, y lo vamos a pasar por acá, por las radios comunitarias. ¿En directo? No. En directo. ¿En directo? Sí. Así que Es muy importante, claro. sí. Sí. Vamos a escuchar entonces a ese poema y después la canción de la Negra Sosa, que no necesita palabras. Entonces ya nos despedimos. Ya nos despedimos. El poema de Félix Luna, entonces hasta el 24 me despido. Muy Gracias, bien. Carlos. Gracias, No, Carlos a Solero. ustedes siempre Hasta por el mañana. espacio. Ernesto Gallo, Radioteca. un gusto como Anticipamos siempre. el 24. Venimos con un escritor de marca mayor, ninguneado como casi todos los grandes escritores, Raymond Carver. Oh, Muy bien. bueno, buenísimo. Hasta mañana. Hasta mañana. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escargados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.